Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 23 ya de julio, cruzamos el Ecuador de esta casi última semana del mes. Y el día viene con aire fresco, no en la calle porque hace calor, pero sí en la pizarra de los aranceles de Donald Trump. Lo último, tenemos acuerdo Estados Unidos-Japón sobre aranceles. Acabo de firmar el acuerdo comercial más grande de la historia. Creo que es quizás el acuerdo más grande. Japón. Trump y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba han alcanzado un acuerdo comercial que incluirá un arancel del 15% a las importaciones procedentes de Japón. Hemos cerrado un acuerdo con Japón, tuvimos a sus mejores negociadores aquí y trabajamos mucho y duro en ello. Y es un gran acuerdo para todos. Siempre digo que tiene que ser excelente para todos. Y es un acuerdo muy diferente a los acuerdos anteriores, se lo aseguro. Pero nos va muy bien como país, somos muy fuertes, tenemos mucho dinero entrando. Los aranceles se están implementando mejor de lo que nadie, excepto yo y algunas personas en la sala, pensaron que podría suceder. Howard y Scott, solo quiero agradecerles, han sido aliados increíbles. En una publicación en Truth Social, Trump cuenta que el acuerdo incluirá 550.000 millones de dólares de inversiones japonesas en Estados Unidos y un mejor acceso al mercado japonés para productos estadounidenses, incluidos automóviles, arroz y otros productos agrícolas. Estados Unidos también reducirá el arancel del 25% sobre los automóviles japoneses al 15%. Trump no ha hecho ningún comentario sobre las importaciones de vehículos, que representan más de una cuarta parte de todas las exportaciones de Japón a Estados Unidos. El primer ministro de Japón dice que el acuerdo es beneficioso para ambos países, que el 15% es la cifra más baja entre los países que tienen superávit comercial con Estados Unidos y que han hecho todo lo posible para minimizar el impacto. Reconoce, eso sí, que las negociaciones nunca son un juego de suma cero. Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de Japón. Los economistas habían estimado que los aranceles de Trump podrían reducir el PIB japonés hasta en un punto porcentual, y el acuerdo arancelario llega 3 días después de que la administración de Ishiba perdiera la mayoría de su Cámara Alta en las elecciones. Algunos medios locales aseguran ya que Ishiba podría renunciar a su cargo a finales de este mes de julio. En los mercados la reacción ha sido inmediata y ha sido por todo lo alto. La bolsa de Tokio cotiza con ánimo de fiesta tras ese acuerdo con Trump. Las automovilísticas, Eva Villanueva, están subiendo como la espuma. Pues sí, efectivamente, la fiesta es lo que se extiende sobre todo en la bolsa de Tokio, ese índice Nikkei que aplaude el acuerdo con Trump. Vemos como hasta ahora en tiempo real se dispara un 3,5%, el principal indicador de Tokio, por supuesto, viendo cómo ese revulsivo está en el motor del mercado, motor del sector automovilístico, que sube y mucho. Entre los que están siendo los protagonistas a esta hora vemos los títulos de Toyota Motor, que sube precisamente un 14,78% a esta hora, pero vemos títulos también como Mazda con subidas del 17%, y es que los aranceles, los gravámenes que van a afectar al sector se han rebajado en un 10% hasta el 15%, y es la fiesta que sacude después de que Tokio haya peleado y mucho por lo que se ha defendido como sector clave para el gobierno. Todo esto mientras vemos cómo los bonos del gobierno japonés han caído y los rendimientos de ese bono a 10 años han subido 8,5 puntos básicos hasta el 1,585% por esa menor incertidumbre que ayuda a despejar el camino para que el Banco de Japón reanude las subidas de los tipos de interés. Asia cotiza pendiente de esas negociaciones comerciales con subidas, como estábamos señalando, y la mirada está puesta en la tensión que se vive mirando a los futuros en Europa, pero aún así el optimismo se extiende y vemos al DAX después de una jornada dura de ayer como sube el 1%. Frankfurt confía
confiando en que ese acuerdo pueda extenderse este miércoles, negociaciones claves, y lo que ha pasado, por supuesto, se ve en el mercado de divisas, que hemos visto un dólar que a esta hora está recuperando parte del terreno perdido frente al euro, y lo tenemos en 1,1735, pero hemos visto como en gran parte de la sesión asiática se ha mostrado con pérdidas. El dólar, que ha cotizado 146,90 yenes, un 0,2% más tras haber caído un 0,5% en la sesión anterior. ¿Qué pasa con los futuros del petróleo? El Brent sube un 0,39%. El West Texas, el de referencia en Estados Unidos, está subiendo el 0,29%. ¿Y por qué? Porque se detiene la caída de 3 días con esa expectativa de que si hay acuerdos no se perjudica tanto el crecimiento, aunque se detiene el movimiento en parte ante la cautela por lo que va a ser la cumbre de la Unión Europea y China de este jueves, y después de haber conocido que las reservas de crudo en Estados Unidos han caído. Mientras, el mercado sigue pendiente de lo que es la cruzada entre Trump y el jefe de la Fed. El presidente de Estados Unidos parece que no va a tratar de quitarle el cargo. Creo que lo está haciendo mal, pero de todas formas se irá muy pronto. En 8 meses se irá, siempre llega tarde. Debería haber bajado los tipos de interés muchas veces. La gente no puede comprar una casa porque este tipo es un idiota. Mantiene los tipos demasiado altos y probablemente lo hace por motivos políticos. La única vez que recuerdo que haya bajado los tipos, los bajó justo antes de las elecciones para intentar ayudar a Kamala. Y hoy clave lo que va a ser el cierre del mercado, la presentación de grandes resultados magníficos de Tesla, de Alphabet, y Manuel Pinto advertía que es lo que preocupa en la matriz de Google. En Alphabet, que está cotizando a un múltiplo inferior que el resto de las magníficas 7, la verdad es que es preocupante para la compañía, para Google, los datos que hay ahora mismo de búsquedas en Internet, porque cada vez va perdiendo más cuota de mercado. Por un lado, pues tendremos que estar muy atentos a los ingresos que pueda hacer en publicidad derivado de todo esto, y también al crecimiento en la nube. El crecimiento en la nube podría estar rondando el 25-26% respecto al año pasado, lo que sería el menor ritmo de crecimiento de los últimos 2-3 años. A la espera de esos resultados, Tesla, Alphabet, a la espera también de las cuentas de los grandes bancos aquí en España, y muy pendientes de esas subidas en Japón y en el resto de Asia. La verdad es que Trump se ha centrado en Asia, cerrando 1 a 1 acuerdos comerciales con diferentes países. El último y el más importante, según Trump, Japón, pero hay otros más. Corea del Sur estudiará los términos de un acuerdo similar al de Japón. Ofrece, por lo tanto, la perspectiva de una mayor cooperación en los sectores energético e industrial. Aquí, áreas como automóviles y acero son clave, y la idea es evitar aranceles recíprocos del 25% a partir del 1 de agosto. Acuerdo también con Filipinas, por el cual las exportaciones de este país a Estados Unidos pagarán tasas del 19%, un punto porcentual menos que la cifra que se iba a aplicar a partir de agosto. Con Indonesia acordó eliminar aranceles de más del 99% y reducir tasas amenazadas sobre los productos indonesios del 32 al 19%. Y con Vietnam, ya a principios de julio, quedó en aplicar tasas del 20% desde el 46% marcado el 2 de abril. Y para China, ¿qué pasa con China? El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha vuelto a dar alas al mote taco. Trump siempre se acobarda, en inglés, al pronosticar una nueva prórroga arancelaria a China. El próximo día 12 de agosto, las tasas del 135% a China volverían a entrar en vigor si no hay acuerdo para entonces, algo que no se espera para ese plazo. Lo más probable, según Bessent, es que se apruebe una extensión. La próxima ronda de negociaciones entre ambos países se va a celebrar en Estocolmo, tras recibir el permiso del primer ministro sueco Ulf Kristersson. En Europa, precisamente, muy pendientes de las negociaciones comerciales con Washington, hoy va a ser clave el encuentro entre Merz y Macron en Berlín, que se presupone, Eva, que va a reforzar el eje franco-alemán. Pues así es, el canciller alemán Friedrich Merz y el jefe del Elíseo, Emmanuel Macron, se van a reunir en un encuentro informal centrado en comercio internacional y en defensa. Ambos van a abordar especialmente los aranceles anunciados por Estados Unidos en el marco de negociación aún con la Unión Europea y el estado de negociaciones del acuerdo con Mercosur. Según fuentes del Elíseo, el encuentro busca reforzar la coordinación estratégica bilateral de cara a los próximos años. Ambos
Ambos países son eje político y económico de la Unión y prevén emitir una señal de respaldo a la Comisión Europea de cara a ese deadline del 1 de agosto en los aranceles. Hay que señalar que este encuentro es clave, el refuerzo del eje franco-alemán, después de haber visto cómo tienen ese tratado de amistad desde hace 60 años, pero en las últimas semanas Berlín cerraba un acuerdo con Londres, con Keir Starmer, el primero tratado de amistad. Y es ahora cuando la mirada está puesta en la fortaleza que puede formar este triángulo, Merz, Macron y Keir Starmer, configurando la llamada nueva alianza E3. Les hemos visto viajar juntos a Kiev para garantizar el apoyo a Ucrania y ahora quieren representar la cooperación de las tres grandes naciones de Europa Occidental. En Europa, muy al tanto de los bancos por los resultados empresariales y también por Unicredit. El italiano Unicredit ha dado marcha atrás y se retira de su oferta para hacerse con la totalidad del banco BPM, que es el tercer grupo financiero de Italia por activos. La operación lanzada en noviembre consistía en un canje exclusivamente de acciones y prácticamente sin prima, algo que se asemeja bastante a las entidades españolas. Ángeles Lozano, muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, hay similitudes con la OPA lanzada por BBVA sobre Sabadell. Unicredit ha decidido retirar la oferta ante las presiones del gobierno italiano el pasado mes de abril, invocando una ley llamada Poder Dorado, que es equivalente a la acción de oro española. El ejecutivo de Giorgia Meloni exigió a Unicredit abstenerse de reducir el ratio préstamos-depósitos de BPM durante 5 años, salir completamente de Rusia en el ejercicio 2026 y que mantuviera tanto su propia cartera de financiación de proyectos como la del banco BPM en Italia. Ante estos requisitos, el Unicredit acudió a los tribunales y el pasado 14 de julio la justicia italiana estimó parte de sus reclamaciones, dejando únicamente la obligación de salir de Rusia. Aún así, ayer mismo Bloomberg informaba que el ejecutivo de Giorgia Meloni estaba preparando una nueva ley para imponer nuevamente esas exigencias, sorteando la sentencia judicial. La retirada de la oferta de Unicredit supone un revés para su presidente Andrea Orcel y para el proceso de consolidación del sector bancario europeo, que necesita, según los expertos, ganar tamaño para competir con los gigantes de Estados Unidos y Asia, y pone de relieve una vez más la resistencia política a la integración bancaria en Europa. Unicredit es el mayor banco italiano y BPM el tercero. De haberse materializado la fusión, la nueva entidad habría contado con unos activos superiores a los 980.000 millones de euros. El día nos deja más noticias. El Congreso tumba el decreto antiapagón del Gobierno con los votos de Partido Popular, Vox, Junts y Podemos. El Congreso rechaza el paquete legislativo del Ejecutivo que buscaba evitar un nuevo cero total eléctrico, con el voto en contra de algunos socios y del Partido Popular y también de Vox, que han vuelto a poner sobre la mesa la debilidad parlamentaria del Gobierno. El presidente del Gobierno desde Uruguay asegura o acusa en este caso al Partido Popular de ir contra el interés general y dicen que lo volverán a llevar al Congreso. Vamos al Congreso de los Diputados y aquellos que nos criticaban por oscurantismo y por no poner encima de la mesa soluciones que protejan al usuario, al consumidor y en definitiva a nuestro país, son los que tumban con su voto en contra este Real Decreto Ley. Digo, si no se convalida, volveremos a llevar este Real Decreto Ley. Y ya le adelanto que será aprobado. El rechazo al decreto antiapagón amenaza 3.000 millones de inversión verde, mientras las renovables lamentan la derogación de medidas antiapagón y avisan de más desequilibrios. El Gobierno no saca adelante otras dos importantes medidas que quedan pendientes para el nuevo curso político. Son la reducción de la jornada laboral y también la ley de acceso a la carrera judicial, que quedan pendientes para ese nuevo curso político por la falta de apoyo. Se han aprobado 6 de las 7 medidas. ¿Cómo ha sido esa certificación en la aprobación de la nueva normativa para desclasificar los secretos de Estado, cambiar como medida inclusiva la denominación del Congreso de los Diputados, que pasa a llamarse Congreso a secas, y también la aprobación de esa reforma del reglamento para sancionar a los periodistas que boicotean, dicen desde hace años, el trabajo de los periodistas en la Cámara. Y también se aprueba la creación de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública.
El caso Montoro desvela que la trama habría intentado burlar a los controles de Bruselas. El informe revela una estructura de empresas ficticias para esconder pagos internacionales y destaca la evolución de Montoro y asociados a Equipo Económico en el año 2008, detallando la estructura de capital inicial y también las transacciones significativas entre los socios. Hacienda señala irregularidades en las declaraciones del IRPF relacionadas con estas operaciones financieras, sugiriendo además que el valor real de las transacciones era sustancialmente superior al declarado. Incluso se habría intentado, dicen, burlar a los controles de Bruselas. Ábalos reaparece en el Congreso para votar en el pleno extraordinario e insiste en su inocencia. Ábalos ha reaparecido en la Cámara Baja para participar en esa votación de las enmiendas a la reforma del reglamento del Congreso. El exministro de Transportes ha comparecido un mes más tarde en el Congreso y ha asegurado en los pasillos que no cobró ninguna mordida del seno de la trama Koldo y que está allí para demostrarlo. Por eso estoy aquí. ¿Mantiene su inocencia? Por eso estoy aquí, claro. ¿Sobre alguna mordida? Santos Cerdán permanecerá en prisión a la espera del fallo del Supremo sobre el recurso de su defensa. Cerdán tendrá que permanecer de momento en prisión de Soto del Real, al menos hasta que se produzca un fallo por parte del Tribunal Supremo sobre el recurso que ha presentado su defensa, quien argumenta que no hay motivos para mantenerlo en prisión y considera un agravio comparativo respecto a otros investigados. La Fiscalía, por su parte, considera que sigue habiendo riesgo de destrucción de pruebas y mantiene que debe seguir en prisión. Y dos asuntos más. Ucrania aprueba una nueva ley anticorrupción. El Parlamento de Ucrania ha votado a favor de un polémico proyecto de ley que, según los críticos, socava de forma decisiva el compromiso de Kiev de combatir la corrupción y amenaza con frustrar su intento de adhesión a la Unión Europea. Se trata de una norma que pone a la Oficina Nacional de Anticorrupción Independiente de Ucrania bajo la supervisión directa del fiscal general de Ucrania, un cargo político elegido por el propio Zelensky. La Comisión Europea se ha mostrado ya muy preocupada. Estados Unidos se retira de la UNESCO por segunda vez bajo el mandato de Trump. Y lo hace por los mismos motivos que en la primera ocasión. El Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio, ha explicado en un comunicado esa retirada del Cuerpo de las Naciones Unidas que vela por la educación, la ciencia y la cultura, porque sus intereses y objetivos entran en contradicción con los del American First, Estados Unidos primero, del presidente Donald Trump. Seguir permaneciendo, dice la UNESCO, no redunda en el interés nacional de Estados Unidos, es lo que afirma el comunicado. La decisión entrará en vigor a finales de diciembre del año 2026. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se mantiene la influencia atlántica sobre la península y Baleares con el paso de un frente que dejará cielos muy nubosos en el norte y este, además de posibilidad de lluvias abundantes y tormentas en el tercio nordeste. Por la tarde podrían darse chubascos en el este y zonas centrales, sobre todo en áreas de montaña. También hay posibilidad de lluvias débiles en Baleares y Canarias, especialmente en islas montañosas. Las temperaturas máximas bajarán en general, especialmente en el norte, pero subirán en el sur, donde podrían superarse los 34 o 36 grados. Las mínimas subirán, salvo en el noroeste, sudeste y Baleares. Los vientos serán flojos o moderados, aunque serán más intensos en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Hoy, en Capital Intereconomía...
Hoy tertulia capital en Radio Intereconomía a partir de las 8:20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Inmaculada Sánchez Ramos, Ignacio García de Vinuesa y Abel Martín García. Varios temas que vamos a sacar adelante. Uno de ellos, el Congreso ha tumbado el plan antiapagón del Gobierno. Partido Popular, Vox, Junts, Podemos y BNG votan en contra del decreto de Agesen. Vamos a hablar también de Reino Unido. ¿Por qué? Porque abraza la energía nuclear para activar el crecimiento. Starmer destinará 43.000 millones a una fuente limpia y segura de energía, la nuclear. Y ojo, porque vamos a hablar del franco-alemán, del eje franco-alemán. Sí, se están preparando Alemania y Francia para crear un bloque, una punta de lanza dentro de la Unión Europea para defender nuestros intereses. Lo vamos a llevar esto y más en la tertulia. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Vamos a analizar las claves de la jornada con el punto de mira puesto en la guerra arancelaria, porque esta noche ha sido muy intensa para Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cerrando un acuerdo muy importante con Japón y dando la sensación de que su primer foco está en Asia. Javier Porras Velarra es profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UNED. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, un placer estar con todos ustedes. Bueno, un gran éxito el acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos. Bueno, así por lo menos lo ha anunciado el presidente Trump, que desde luego, viendo la deriva en relaciones comerciales que estaba llevando en los últimos meses, pues necesitaba desde luego presentar alguna alianza o por lo menos algún acuerdo que diese estabilidad a la economía norteamericana, y en este caso pues parece que el socio natural para Estados Unidos era Japón, aunque aún seguimos esperando en la Unión Europea que podamos llegar también a algún tipo de acuerdo o por lo menos de estabilidad. Aunque con la Unión Europea va a ser más difícil. Hoy hay reunión entre Alemania y Francia, Merz y Macron. Ahí se está creando un eje de fuerza, una punta de lanza para defender los intereses comerciales y también de defensa de toda la Unión Europea. ¿Es lo que pretenden Alemania y Francia? Es importante, desde luego, porque Francia y Alemania, como sabemos, son el corazón del proyecto europeo. Ahora bien, creo que también tendría que preocuparnos el hecho de delegar que capitanee el barco siempre Francia y Alemania. Esto lo hemos comentado en diversas ocasiones. Desde luego, son dos de los motores o los motores de la Unión Europea, pero no son los únicos que tienen la responsabilidad. Ahí deberíamos estar desde luego los 27 y si no podemos estar los 27 tendríamos que estar más y entre ellos pues yo echo de falta evidentemente a España. Lo que ocurre es que como bien sabemos, bueno, pues España tampoco está en una situación muy estable como para poder capitanear ahora mismo las relaciones internacionales y las cuestiones económicas dentro de la Unión Europea. Bueno, va a ser muy importante la negociación con Europa. Ha sacado pecho Donald Trump de ese acuerdo con Japón y ya ha empezado a cerrar acuerdos pues en Asia, con Indonesia, con Filipinas, con Malasia, con Vietnam. Ahora queda China. Parece que podría haber una nueva prórroga hasta el 12 de agosto. ¿Cómo ves esas negociaciones Estados Unidos-China? ¿Crees que finalmente habrá acuerdo? Es difícil saberlo con el presidente Trump. Ahora mismo todo apunta a que, como usted bien ha descrito,
parece que hay un cierto aislamiento, ¿no?, hacia lo que puede ser un posible acuerdo, una posible relación con China. Pero hay una realidad. China es uno de los tres principales actores globales. China está allí y, desde luego, entrar en una guerra comercial con China no perjudica a ninguno de los dos actores, pero desde luego Estados Unidos puede salir muy perjudicado, por mucho que el presidente Trump en ocasiones intente sacar pecho. Por lo tanto, lo más inteligente para los Estados Unidos sería, desde luego, llegar a algún tipo de acuerdo con China. Evidentemente son competidores, eso no hay ninguna duda, pero no quiere decir que se pueda hacer una competencia con con unas reglas transparentes, con unas reglas comunes y, desde luego, unas reglas que puedan favorecer en cierta medida el comercio internacional y el comercio entre estos dos estados. Y un último apunte, profesor. Rusia-Ucrania, conversaciones en Estambul. Hoy se retoman esas conversaciones, va a ser el tercer intento de paz, aunque, según estoy leyendo, con muy poquita esperanza. ¿Muy poquita o ninguna? Bueno, vamos a quedarnos con muy poca esperanza. Es cierto que hasta ahora han fracasado todos los intentos y en principio el presidente Putin, claro, aquí hay tres escenarios posibles. O bien que Rusia finalice con éxito la invasión de Ucrania, o bien que Rusia se retire, o que lleguen a un acuerdo las partes. Las dos primeras, desde luego, parece que están muy lejanas y que no se van a producir. Y la tercera es la deseable, pero desde luego tampoco es algo que esté encima de la mesa ahora mismo y que sea una opción muy, muy realista, ¿no? Por lo tanto, seguimos en un punto de estancamiento, por lo menos mientras el presidente Zelensky y el presidente Putin no tengan esa voluntad de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra entre las dos partes. Muy bien, pues Javier Porras Velarra, desde la UNED, muchísimas gracias por este primer análisis y que tenga feliz verano. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, que tengamos un buen día. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Miramos a los mercados financieros. Asia está en verde y los futuros en Estados Unidos vienen también en positivo. El futuro sobre el Dow Jones arriba un 0,31%. El futuro sobre el Nasdaq arriba un 0,16%. Y el VIX de volatilidad en rojo recorta un 2% y se sitúa en 18,55 puntos. En Europa los índices vuelan y con mucha más intensidad. El DAX arriba un 1,10% y el Eurostock 50 rebota un 1,23%. En las criptomonedas, Bitcoin parado $118.700 y Ethereum arriba un 19% en la última semana, $3.715. En Asia, fotografía, todo verde para todos los índices. Eva Villanueva. Pues sí, por supuesto, esa es la radiografía de una mañana donde el protagonista indiscutible se escribe en la plaza de Tokio. El índice Nikkei, tras el acuerdo arancelario, sube un 3,5% y vemos también como el Kospi surcoreano esta mañana avanza ese 0,25% con las autoridades surcoreanas buscando también el mejor acuerdo. En India, el Nifty arriba un 0,26%, mientras que el Hansen de Hong Kong sube el 1,38%. En Australia, también la bolsa hoy extiende las ganancias arriba un 0,77%. Importante hoy el sector automovilístico que brilla y menudo brillo. Brillar es poco en una jornada donde los fabricantes de coches automovilísticos están disfrutando de ver cómo los aranceles impuestos amenazaba Estados Unidos del 25% se reducen al 15%. Causa-efecto, Mazda se dispara un 17%, Toyota sube un 11%, pero vemos también, por supuesto, a títulos como puede ser los títulos de Honda dispararse el 11%. Si miramos a compañías de otros mercados, eso sí, como puede ser China, BYD, donde se extiende el plazo para la negociación, podría extenderse. Vemos como la fiesta no alcanza, BYD retrocede el 0,43%. Y ojo, por cierto, que en lo que es la fiesta de Japón podría introducirse un horizonte
algo diferente, ya que se espera que el primer ministro nipón Shigeru Ishiba anuncie formalmente su renuncia a finales de agosto tras la derrota en la Cámara Alta electoral. Vamos con un nombre propio. En Australia, Telix Pharma cae un 10% por la investigación de la SEC, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos, sobre un tratamiento contra el cáncer. Así es, y esas acciones se desploman después de que la compañía haya anunciado que el motivo de esa investigación es su tratamiento contra el cáncer de próstata. 10,3% es lo que se ha desplomado hasta los $22,53 australianos. Telix ha informado que se le ha emitido una citación relacionada con las divulgaciones con esas terapias, indicando que se trata de una solicitud de investigación de hechos. La bolsa de Nueva York, Hugo Alonso, buenos días. Terminó la sesión ayer con signo mixto mientras avanzan las negociaciones comerciales de Estados Unidos. Los índices siguen en zona de récord. El Dow Jones de Industriales subió un 0,40% y el S&P 500 avanza un 0,06% que le dejan nuevos máximos. El tecnológico Nasdaq cayó un 0,39% a la expectativa de los resultados empresariales de 2 de las 7 magníficas hoy al cierre, Tesla y Alphabet. Manuel Pinto, analista de mercados sobre Tesla. Tenemos una tendencia muy a la baja en cuanto a las ventas y entregas de los vehículos de la compañía fundada por Elon Musk en los últimos meses. Es una tendencia preocupante y prácticamente podríamos decir que los múltiplos a los que está cotizando ahora mismo Tesla se basan en dos factores. Por un lado, en el posible éxito que pueda tener el robotaxi y por otro lado, pues todo el tema político, ¿no?, de Elon Musk. Los mercados también pendientes del futuro de Jerome Powell, aunque Trump haya afirmado que vaya a agotar el mandato. Varios valores como protagonistas. Uno de ellos, General Motors, cayó más de un 8%. El fabricante de automóviles informó de un impacto de $1.000 millones en sus resultados trimestrales debido a los aranceles, lo que avivó las preocupaciones de los inversores sobre la política comercial global del presidente estadounidense. Donald Lockheed Martin también cayó un 11% después de que su beneficio trimestral se desplomara alrededor de un 80%. Y hoy se conocerán las ventas mensuales de viviendas existentes en Estados Unidos, inventario de petróleo de crudo y además, inventario de petróleo, y además cuentas Tesla, Alphabet, IBM, AT&T, ServiceNow y T-Mobile. Es lo que tenemos. Miramos a Europa. Para el día de hoy, ¿qué tenemos? Pues tenemos ya, por ejemplo, resultados de Unicredit, una de cal y otra de arena. Ha retirado esa oferta por BPM por las injerencias políticas, pero ha sorprendido con un fuerte alza de los beneficios. La entidad prevé un resultado neto de 10.500 millones de euros a cierre de este año y superior a los 11.000 millones en 2027. También tenemos cuentas de Metrobacesa, resultado neto 3,8 millones de euros en el primer semestre, frente a las pérdidas de 15,5 millones de euros en el mismo periodo del año pasado. Mantiene objetivos. Hemos conocido que el fabricante aeronáutico francés Dassault vio caer su beneficio neto un 30% hasta 334 millones en el primer semestre por el sobrecargo fiscal para las empresas implementado en Francia a partir de este año. SAP ha registrado un fuerte aumento en los resultados semestrales y en los ingresos totales, y Equinor ha visto cómo sus ganancias caían a 6.540 millones de dólares en el periodo abril-junio frente a los 7.480 millones del mismo periodo del año anterior, tal y como se esperaba debido a los precios más bajos del petróleo. Un resultado que está en línea con las previsiones. Estamos a la espera hoy, Susana, de conocer en España cuentas de Naturgy, Iberdrola, Indra, Línea Directa, A3 Media, Global Dominion, CIE Automotive. En cuanto a los datos macro, conoceremos el dato preliminar de la confianza del consumidor de la Comisión Europea, que se situó en menos 15,3 puntos en junio. Y ayer, dame un par de titulares. Ligero avance del IBEX, subió un 0,07% y parte desde los 14.041 puntos. Subieron con mucha fuerza las renovables y Puig cayó un 2,27% cuando se cumplía un año de su salida a bolsa. En ese periodo ha perdido un 40% de su valor. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Nuestra generación termina muchas conversaciones con «eran otros tiempos». Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas,
solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que sea cual sea tu deporte, tu entrenamiento resulte perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 17 al 23 de julio en tienda web y app. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios y empezamos con los de color salmón. 5 días. Los Mossos rastrean los inmuebles de la trama Montoro. El fracaso del decreto energético frena inversiones de 3.000 millones y Reino Unido abraza la energía nuclear para activar el crecimiento. También cuenta este periódico que Bruselas moviliza para restringir o excluir a Huawei de las redes 5G y que un idealista público de 100.000 viviendas se está preparando para abaratar el alquiler. Expansión. El Congreso tumba el plan antiapagón del Gobierno. Las 5 barreras de Indra para la compra de M&E. Una mayoría de consejeros independientes de Indra en contra dificultaría la aprobación de una futura junta. Cuenta también este periódico que Pontegadea compra el 49% de PD Sports. El grupo portuario británico solo compra al fondo canadiense Brookfield, que mantiene un 51% restante. Orcel retira la OPA de Unicredit sobre banco BPM. Y Enagas vuelve a beneficio tras su gran limpieza de activos. Y en el diario El Economista, la Unión Europea se blinda ante China, vetará compras si hay ayudas estatales. Von der Leyen y Costa viajan mañana a Pekín. Madrid abre la puja de 9.000 millones por su red de autobuses. La pinza de Partido Popular, Podemos y Vox tumba el decreto antiapagones del Gobierno. Y Santander lanza Navigator para crecer en pequeñas y medianas empresas. La plataforma ayuda a las empresas a explotar su expansión internacional. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena Fraile, adelante. Pues comenzamos con el diario El País. En su principal titular apunta como Junts y Podemos votan con PP y Vox contra el decreto antiapagón. El sector eléctrico calcula que el rechazo supone la pérdida de más de 3.000 millones en inversiones. Sánchez se aferra a su mayoría, pese a los avisos de algunos de sus aliados. También muestra en portada como 20 premios Nobel se suman a la rebelión en la NASA contra los recortes de Donald Trump. En la portada del diario El Mundo habla de otro vapuleo. En el Congreso a Sánchez dicen que estaría certificando ya su desgobierno. Derecha e izquierda votan en contra y tumban el decreto antiapagones. Mientras Moncloa alienta también el frente de izquierdas que diluya, dice, a Sumar. También muestra en portada cómo Interior se niega a informar a la UCO de las visitas en prisión a Santos Cerdán y muestra en otro de los titulares cómo Interior defiende las compras a Huawei pese al toque desde Bruselas. En la portada del diario ABC, fotografía en portada para Juana Rivas, dice que prolonga el calvario de su hijo con el aliento de varios ministros y también muestra portada como la derrota del decreto eléctrico ratifica la debilidad, dicen, del Gobierno. En la portada del diario La Razón destaca como un informe vincula el espionaje en saunas a la lucha antiseparatistas. El documento, incluido en un pendrive de Leire Díaz que entregó al PSOE, afirma que el suegro de Sánchez colaboraba con la policía. El presidente, al que tachan de trepa, conocía, dice, las grabaciones
declaraciones y las utilizó para ascender en el partido. También muestran cómo un ex alto cargo de transporte siembra dudas sobre la financiación del PSOE. El exdirector de carreteras contradice la versión del partido sobre el impuesto. Y en los periódicos de tirada catalán, en La Vanguardia, destaca cómo Sánchez constata, dice, su debilidad en el cierre del curso político, y también destaca cómo la Fiscalía sospecha que Montoro usó testaferros para ocultar dinero anticorrupción. Cree que desde Hacienda siguió vinculado su antiguo despacho. Y en el periódico de Cataluña destaca cómo la polarización se carga el decreto antiapagones, y también en protagonista las empresas propietarias dice que ponen la central de Almaraz en modo cierre. Y en la prensa internacional comenzamos en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal habla de cómo Trump defiende a las grandes tecnológicas en las negociaciones comerciales globales. También se habla de ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, y destaca también en esta portada, como en el caso de Washington Post, como los aranceles golpean duramente a las empresas estadounidenses, pero dice que responden por ahora. En Financial Times habla de cómo Mike Johnson cierra la Cámara de Representantes antes de tiempo para evitar una votación sobre Einstein. Y en The Times, en Reino Unido, asunto destacado en este caso para Rachel Reeves, dice que sería descartar el impuesto al patrimonio pese a las nuevas advertencias. Le dice al ministro de Hacienda que podría haber una fuga de capitales a gran escala. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que sea cual sea tu deporte, tu entrenamiento resulte perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 17 al 23 de julio en tienda web y app. Fluxys ha adjudicado a SACIR Proyecta un contrato para desarrollar servicios de ingeniería en su terminal de gas natural licuado en Bélgica. El proyecto incluye la instalación de nuevos vaporizadores de agua de mar y un sistema de captación en el puerto, con el objetivo de reducir emisiones de CO2 sin perder capacidad operativa. SACIR Proyecta ya ha participado en numerosos proyectos clave en la terminal desde 2011, como el diseño y construcción del quinto tanque GNL, un segundo muelle y la ampliación de capacidad de regasificación. Con este nuevo encargo, la compañía continúa apoyando la transición energética de Fluxys mediante soluciones innovadoras que impulsan un futuro más sostenible y con menor huella de carbono. Atención, amantes del vino, la música y los pueblos. Este sábado 26 de julio, Peñafiel se transforma en el epicentro de la fiesta. Celebramos 25 años del Museo del Vino y lo hacemos a lo grande. Prepárate para catas que despiertan tus sentidos, un mercado artesanal y un conciertazo gratuito con la increíble Vico. Sí, Vico en directo en la Plaza del Coso a las 11 de la noche. ¿Dónde? En Peñafiel. ¿Cuándo? Este sábado. Más info en redes sociales del Ayuntamiento de Peñafiel y la Diputación de Valladolid. Si quiere estar informado sobre el mundo de las pensiones, hoy, a las 10:20, no se pierda el Foro de las Pensiones, con la colaboración del Grupo Loreto Mutua, aquí, en Capital Intereconomía. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Y con Javier Santa Cruz, economista. Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, antes de ir contigo, tenemos resultados, los acaba de colgar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Iberdrola. ¿Cómo son los números? Beneficio neto reportado de 3.562 millones de euros en el periodo. El EBITDA alcanza los 8.290. Si se excluye la plusvalía por la desinversión de activos de generación térmica en el primer trimestre de 2024, el beneficio neto semestral crece un 20% y el EBITDA
deuda lo hace un 5%. En cuanto a las inversiones en el semestre, aumentan de forma orgánica un 7% hasta 5.660 millones de euros y la deuda financiera neta se sitúa en 52.660 millones. Se reduce en 3.000 millones de euros respecto a marzo de 2025. Santa Cruz, sé que es un aquí te pillo, aquí te mato, pero una primera lectura de estos números. Los números son buenos, fundamentalmente por dos razones. Uno, porque los resultados son mejores en términos netos y, en segundo lugar, porque el ritmo inversor de la compañía no solo no ha parado, sino que ha continuado creciendo, que esa era una de las dudas que había en torno a la incertidumbre existente en los mercados energéticos globales, pero vemos cómo siguen creciendo y especialmente crecen en aquellos mercados donde reportan mayores tasas de rentabilidad, como es el caso del Reino Unido y también el de Estados Unidos. Justo las cuentas de Iberdrola llegan después del fracaso del decreto energético ayer en el Congreso. Es un decreto que va a frenar inversiones de 3.000 millones de euros y entre los grandes perjudicados va a estar Iberdrola. ¿Qué pasó ayer en el Congreso? ¿Cómo ves ese fracaso y qué consecuencias puede tener? Bueno, el fracaso es que tendrán esas medidas que aprobarse en un siguiente paquete legislativo, tanto sea que salga del Consejo de Ministros vía Real Decreto Ley, como ya ha hecho en algunas ocasiones el Gobierno, cuando le han tumbado un decreto, aprobaba otro prácticamente gemelo, o que en este caso lo que anunció el Partido Popular, que era presentar una proposición de ley y a partir de ahí tramitar directamente en el Congreso de los Diputados las medidas más positivas de ese Real Decreto Ley. En general, el Decreto 7 tenía medidas muy positivas para la descarbonización, es decir, para acelerar las inversiones en los diferentes sectores, pero obviamente se mezclan siempre en estos decretos cosas que no gustan a todos y, por tanto, más allá de la lógica política, la lógica económica es que esas medidas que son las más interesantes y las que necesita, las que lleva pidiendo el sector desde hace mucho tiempo, lo que se haga con ellas sea incluirlas en un paquete legislativo nuevo y a partir de ahí pues que se pueda dar trámite y hacerlo lo más rápido posible. El rechazo deja en el aire 200.000 millones en inversiones en redes y renovables. Las energéticas hoy afrontarán su gran test en la bolsa tras ese fracaso en el Congreso. También los bancos pendientes de la OPA de BBVA sobre Sabadell y muy al tanto de resultados empresariales. Para la gran banca se esperan cuentas muy buenas, a pesar de que los tipos de interés están en tendencia bajista. Bueno, pero precisamente estamos en los últimos minutos o en los últimos momentos para poder asegurar la parte alta del margen de intereses y de esa manera pues ir en los siguientes trimestres o en los siguientes años ya pues poco a poco reduciendo la entrada de nuevas operaciones que ya tienen tipos de interés menores. Esa es la lógica, es decir, ahora mismo por la fase en la que estamos de desaceleración del ciclo económico, la banca obtiene mejores resultados porque es al final de ese ciclo cuando están en condiciones de poder monetizar lo que ha sido anteriormente la subida de los tipos de interés. Es decir, esto no son cosas que se transmitan de manera inmediata, es decir, requieren un cierto tiempo para poder incorporar operaciones que tienen precios más altos y, por tanto, de esa manera pues poder aumentar el margen de intereses y al mismo tiempo el resto de partidas que son ya cada vez más importantes de su cuenta de resultados. Del Banco Central Europeo se espera una pausa en la bajada de tipos de interés, que se queden ahí en el 2%, entre otros motivos por esa debilidad del dólar y esa apreciación del euro. Morgan Stanley creo que decía que veía el cambio euro-dólar en 1,28 unidades. Esto es el peor de los escenarios, quizá. De todas maneras, volvemos otra vez a lo mismo que comentábamos hace años cuando el eurodólar se fue por encima del 1,30 pensando que aquello era una catástrofe en términos de, sobre todo, de balanza por cuenta corriente, y no lo fue. De hecho, fue todo lo contrario. Es decir, afortunadamente el sector exterior europeo es muy fuerte, es muy resistente y en algunas cosas está bastante descorrelacionado con lo que haga el tipo de cambio, porque el tipo de cambio
afecta sobre algunas exportaciones, pero sobre todo afecta y positivamente sobre las importaciones. Es decir, estamos importando, por ejemplo, la energía mucho más barata gracias a la fortaleza del euro. Oye, ahora que has mencionado energía, hay una cosa que me ha llamado la atención. Tú conoces muy bien cómo es la economía del Reino Unido, cómo es su ritmo. Reino Unido parece que está avanzando fuerte en la energía nuclear y quiere activar el crecimiento con inversiones récord en energía nuclear. ¿Cómo lo ves esto? Porque se habla, creo que he leído 43.000 millones para una energía limpia, segura, para activar ese crecimiento a través de la nuclear. ¿Cómo ves esta estrategia de Starmer? Que tiene todo el sentido, es decir, no solo porque lo esté haciendo el actual gobierno, sino porque los anteriores ya estaban pensando desde hace años en hacer una apuesta clara por la energía nuclear. Es verdad que lo han hecho todavía al estilo tradicional, es decir, la construcción de grandes centrales, pero también una cosa que los británicos han contemplado a lo largo de los años son los SMRs, los reactores modulares, que es, por ejemplo, por lo que también Francia está optando, Estados Unidos, entre otros. O sea, fíjate la diferencia que hay entre lo que hacen estos países, por ejemplo, lo que está haciendo también Reino Unido en materia de inversión en redes eléctricas y lo que hace España. O sea, estamos totalmente en extremos opuestos. Oye, para terminar, no hay día en el que no hablemos de aranceles. Trump ha cerrado acuerdo con Japón y ahora la clave va a estar en Europa. ¿Ahí el acuerdo va a ser más a cara de perro? Permíteme la expresión. Muy probablemente porque nos jugamos mucho más nosotros, teniendo en cuenta que somos los que tenemos el superávit comercial con Estados Unidos, que lo que se juega Japón. Japón se jugaba algo más en materia financiera y, de hecho, Japón, siendo uno de los principales tenedores de deuda americana de la que está en el extranjero, pues desde luego había que tentarse bastante la ropa. Entonces eso es lo que ha hecho Estados Unidos y probablemente pues lleguen a un acuerdo razonable. Justo ayer el Fondo Monetario Internacional avisaba de que las tasas de Trump, los aranceles de Trump a medio mundo, a medio planeta, no van a resolver pues uno de los grandes problemas que tiene la economía de Estados Unidos, que es el alto déficit. ¿Tú lo crees así? ¿Que esta no es la solución? Es así. Claro, es así, es decir, es que no hay más historia, es decir, la política arancelaria no mejora los saldos comerciales. Si no hay una mejora competitiva, una mejora real de la productividad de la economía norteamericana y una especialización en otros sectores de los cuales son dependientes en términos de importaciones, pues no habrá mejora. Eso es así, eso es puro y duro manual de teoría económica. Santa Cruz, un auténtico placer. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Cuídate. A por el miércoles. Felices vacaciones. Chao, un abrazo. Igualmente. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que sea cual sea tu deporte, tu entrenamiento resulte perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 17 al 23 de julio en tienda web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
7 minutos, llegamos a las 8, a las 7 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 23 ya de julio y el día por dónde viene, Eva Villanueva. Bueno, pues sin lugar a duda viene por acuerdo, el acuerdo de Estados Unidos y Japón en materia arancelaria. Trump y el primer ministro nipón Shigeru Ishiba han alcanzado ese acuerdo, arancel del 15% a las importaciones procedentes de Japón. Trump ha señalado, lo ha dicho de viva voz después de escribirlo en Truth Social, acuerdo de 550.000 millones de dólares de inversiones y un mejor acceso al mercado nipón para productos estadounidenses, incluidos coches, arroz y otros productos agrícolas clave. ¿Cómo se reduce el arancel para los automovilísticas al 15%, aunque Trump no se ha referido a las importaciones de vehículos que representan más de una cuarta parte de las exportaciones de Japón a Estados Unidos? Con todo, Trump ha celebrado el acuerdo y el papel de sus negociadores. Hemos cerrado un acuerdo con Japón, tuvimos a sus mejores negociadores aquí y trabajamos mucho y duro en ello. Y es un gran acuerdo para todos. Siempre digo que tiene que ser excelente para todos. Y es un acuerdo muy diferente a los acuerdos anteriores, se lo aseguro. Pero nos va muy bien como país, somos muy fuertes, tenemos mucho dinero entrando. Los aranceles se están implementando mejor de lo que nadie, excepto yo y algunas personas en la sala, pensaron que podría suceder. Howard y Scott, solo quiero agradecerles, han sido aliados increíbles. El acuerdo arancelario que llega 3 días después de que la administración de Ishiba perdiera la mayoría en la Cámara Alta, y algunos medios locales están afirmando que Ishiba podría renunciar al cargo a finales de julio. Con todo esto, el protagonismo se escribe esta mañana en la reacción de los mercados, en la fiesta en Asia y sobre todo en el índice Nikkei, con esas subidas que estamos viendo del 3,90% encarando la recta final de la sesión, con el gran motor de la sesión que son las automovilísticas, títulos como sin lugar a dudas Toyota, que se dispara el 15,5%, y los bonos del gobierno japonés que han caído en las últimas horas con ese acuerdo y que se sitúa hasta ahora en el 1,59. Clave, sin lugar a dudas, Trump se ha centrado en Asia, cerrando uno a uno los acuerdos comerciales con diferentes países, también Filipinas. Corea del Sur estudiará los términos de un acuerdo similar al de Japón y ofrece, por tanto, la perspectiva de una mayor cooperación en sectores energético e industrial. Por su parte, el jefe del Tesoro, Scott Bessent, prevé extender el plazo para negociar con China, cuya fecha límite alcanza el 12 de agosto. Y todo esto, por supuesto, mientras hoy en la agenda clave las negociaciones comerciales de Washington y Bruselas, de Estados Unidos y la Unión Europea. Y al calor de estas negociaciones veremos a ver qué pasa en el encuentro informal en Berlín. Friedrich Merz, el canciller, recibe al jefe del Elíseo, Emmanuel Macron, en un encuentro que va a centrarse en el comercio internacional y defensa europea. Ambos van a abordar los aranceles anunciados por Estados Unidos y el estado del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Según fuentes del Elíseo, el encuentro busca reforzar la coordinación estratégica bilateral de cara a los próximos años. Recordemos que Alemania y Francia son el eje político y económico de la Unión y prevén emitir una señal clara de respaldo a la Comisión. El análisis, Javier Porras Velarra lo ha hecho aquí en Capital Intereconomía. Francia y Alemania, como sabemos, son el corazón del proyecto europeo. Ahora bien, creo que también tendría que preocuparnos el hecho de delegar que capitanee el barco siempre Francia y Alemania. Esto lo hemos comentado en diversas ocasiones. Desde luego son dos de los motores o los motores de la Unión Europea, pero no son los únicos que tienen la responsabilidad. Ahí deberíamos estar, desde luego, los 27 y si no podemos estar los 27 tendríamos que estar más. Y entre ellos, pues yo echo de falta evidentemente a España. En geopolítica hoy clave, Ucrania y Rusia, que se reúnen por tercera vez en Turquía para reanudar las conversaciones de paz. El Kremlin no espera grandes avances y el encuentro llega mientras el ministro de Defensa ucraniano pide que se acelere la compra de armas de Estados Unidos, y el Parlamento ucraniano, que ha aprobado una ley que resta independencia a las agencias anticorrupción. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Bueno, una mañana en la que ya, los niveles de tráfico son mucho más bajos, pero aún así seguimos destacando en este momento circulación muy densa en el sureste de la M30, ahora mismo de nuevo entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte, en la calzada lateral y central. Algo también se circula mucho mejor, desde luego, en la parte oeste, pero el tráfico aumenta ahora precisamente en la Avenida de la Memoria, procedentes de la A6 y en conexión con la Avenida de Reyes Católicos y Plaza de Cristo Rey, desde primera hora de la mañana en el Paseo de Extremadura, en dirección Puente de Segovia y Virgen del Puerto, y otras entradas a destacar a esa hora: el acceso de Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal, prolongación de O'Donnell y Avenida de América.